¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Finalizando esta serie de videos que en los últimos días he presentado, detallando cada uno de los temas en los que supuestamente, cambiando la Constitución, vamos a solucionar los problemas existentes. Hoy quiero, en este video, consolidar la idea y terminar con la pregunta, respondiendo a la pregunta: ¿por qué los llamados socialistas del siglo XXI insisten en cambiar la Constitución como primera y prácticamente única medida propuesta para lograr avanzar en el desarrollo de nuestro país y de otros países? Hemos visto que esto no es cierto en el tema de la pobreza, tampoco en la educación de baja calidad, ni la inflación, ni la corrupción, ni la delincuencia, ni la atención de la salud. Que para eso tal vez haya que hacer algún cambio puntual en la Constitución, pero no es precisamente por ahí donde va el tema. Puede ser que haya algunas legislaciones específicas que haya que desarrollar o modificar, pero el tema no está por el lado legislativo fundamentalmente, sino en qué idea tenemos de país, de a dónde queremos ir, cómo vamos a ir, a través del tiempo y en qué etapas y con qué gradualidad, con qué financiamiento, con qué actores, y cumpliendo en esas etapas qué objetivos y metas corresponden. Entonces la pregunta es, nuevamente la hago: ¿por qué los llamados socialistas del siglo XXI insisten en cambiar la Constitución? Yo diría que por tres razones. Primero, porque no tienen una propuesta seria con respecto al desarrollo de un país. No, ni tampoco un diagnóstico y autocrítica serio que permita, basado en evidencia, en ciencia, en datos, plantear lo que quieren plantear. Tienen una frase ideológicamente sustentada: cambiar la Constitución. ¿Por qué? Y le agregan algunos adjetivos, ¿no? Porque es una Constitución neoliberal, porque es una Constitución que viene de un origen írrito, de un origen, etcétera, etcétera, que no corresponde al pueblo y por el pueblo debemos cambiar la Constitución. Bueno, pero porque no tienen una propuesta. No han revisado lo que ha pasado en el mundo y lo que pasa en cada país, en este caso el Perú. Segundo, en el fondo, quieren cambiar la Constitución para poner ese capítulo o ese artículo que permita la reelección indefinida de quien ya es presidente. O sea, en la primera oportunidad ingresan al candidato o candidata como un candidato democrático, pero ya estando en el poder, quieren inmediatamente cambiar la correlación de fuerzas para garantizar, ¿no?, que puedan eternizarse en el poder. Miren Nicaragua, miren Venezuela, miren Bolivia también, porque aunque el presidente no es el señor Morales, parece que el señor Morales fuera el presidente, ¿verdad? Y entonces quieren eternizarse en el poder. No tienen ningún escrúpulo en sepa este objetivo allí. Y entonces, para hacer eso, no lo pueden hacer con el Congreso actual, con la Constitución actual, tienen que modificarla. Y como no pueden modificarla, porque tampoco la población está en este empeño, en este objetivo prioritario, no es prioridad para la mayoría de la población cambiar la Constitución. Lo que la mayoría de la población quiere es tener ingresos, más ingresos, tener salud, tener paz, tener tranquilidad, que haya menos delincuencia, tener buena educación, tener acceso a un empleo adecuado. Eso es lo que quiere la población, que no suban los precios, no que cambie la Constitución. El invento de los denominados socialistas del siglo XXI para tratar de ir por el costado y, en nombre de la democracia, utilizar un método democrático, aunque forzando una asamblea constituyente. ¿Y por qué la constituyente? No es gratuito este pedido, porque si lo hacen con el Congreso, como está normado aquí la forma en que hay que hacerlo, entonces probablemente muchas de sus pretensiones no van a pasar. Entonces pretenden que hay una asamblea constituyente con otra correlación de fuerzas mayoritaria a sus intereses, ¿no? Incluso con gente que no es, que participe en esa asamblea constituyente, que no ha sido votada, sino que es designada a dedo, ¿no? Y así, con un traje a medida, pretenden cambiar la Constitución, ¿no? Y por lo tanto garantizar en lo político esta eternización en el poder, es decir, utilizar la democracia para crear en la práctica una dictadura. Y en tercer lugar, porque en lo económico,
ese discurso antineoliberal, consenso de Washington, del imperialismo yanqui y no sé qué otras cosas más. Lo que quieren es estatizar la economía, ¿no? Y en realidad controlar los medios de producción. En ese sentido, sí, mantienen el espíritu marxista-leninista, ¿no? Que ni siquiera en los países donde se originaron estos pensamientos, incluida la ex Unión Soviética, ya se siguen, ¿no? Están en otros temas estos países. Pero aquí todavía hay socialistas tardíos. En la época, eh, por allá, por el siglo XIX, había socialistas utópicos. Estos son socialistas tardíos, socialistas criollos tardíos, que usan el socialismo, o vamos a decir, socialismo es mucho decir, usan la palabra socialismo para vender falsas esperanzas, como no han estudiado, no tienen una posibilidad de hacer una argumentación sólida, y si no, hagamos un debate con quien quiera, con respeto y con reglas de juego claras, un debate sobre propuestas concretas. Y les aseguro que aparte de la frase, hay que cambiar la constitución, que se vayan la oligarquía y los imperialistas, no hay nada. Miren el ejemplo del señor Castillo en 16 meses. Cambiar la constitución, pero quería hacerla a su manera, ¿no? Haciendo un referéndum que no está dentro de la constitución planteado directamente, sino a través del Congreso. Si en primera votación no se consiguen los 87 votos necesarios, vamos a un referéndum. No, ellos querían forzar el referéndum, ¿no? Ya, no funcionó. ¿Qué más? Vamos a hacer una segunda reforma agraria. ¿Y qué hay de eso? ¿Cuál es la propuesta, el documento para leerlo? No existe. Y en educación, el señor Castillo es maestro. ¿Qué hizo en educación en sus 16 meses? Solo autorizó a otro sindicato prosenderista de educación para que compita con el sindicato que ya existe, el SUTE. Es decir, nada, nada. Profundidad cero. Seriedad cero. Datos, evidencia empírica, casos, nada. Pura demagogia. Entonces, repasando, 3 razones por las cuales plantean el cambio constitucional, aunque en el fondo no tengan ni siquiera claro qué es lo que tienen que cambiar exactamente. Primero, porque no tienen propuestas serias, pura ideología. No, para ellos no ha pasado la historia, no se cayó el muro de Berlín. Para ellos, los países de Europa Oriental siguen siendo prosocialistas y allí ya están en otro mundo. Segundo, para eternizarse en el poder con reelecciones indefinidas, o sea, para convertirse en dictadura. Y tercero, para estatizar la economía con modelos que no funcionan, pero que en su mente siguen siendo opciones de política económica. Claramente, esto no sirve para nada. Y hay que hacer docencia, porque la política es decencia y docencia. No estoy haciendo juego de palabras. La política tiene que recuperar la decencia, pero también tiene que permanentemente hacer el trabajo de docencia, explicar, educar, convencer, aclarar, debatir. Y eso no lo estamos viendo. Espero que esta serie de videos haya permitido esclarecer en algo esta estrategia velada de los llamados socialistas del siglo XXI y que la mayoría de los peruanos y la mayoría de nuestros ciudadanos se den cuenta a través de nosotros, de ustedes, cuando expliquen a quienes quieran entender, quienes quieran escuchar, ¿no? Esto en realidad es una maniobra con fines ideológicos y de intereses de grupo que no sirve para recuperar el crecimiento, para salir de la pobreza, para tener mejor educación o salud. Y para tener estos problemas en camino de solución, hay que más bien hacer lo contrario que estas personas plantean. Plantear un proceso de desarrollo transparente, con participación consensuada de la mayoría de los ciudadanos, para lograr un crecimiento sostenido, una inversión privada y pública, pero sobre todo privada, que confíe, arriesgue, genere empleos, genere ingresos, y esos ingresos permitan salir de la pobreza de aquellos sectores muy marginados o regionalmente muy, muy lejanos, que no pueden acceder con el crecimiento a mejores niveles de vida. El Estado, con los impuestos que genera, tiene que hacer las políticas públicas necesarias para poder lograr mejor educación, mejor infraestructura, mejor justicia, mejor salud y mejor seguridad para esta población. Pero
haber ayudado a aclarar en algo este. Gracias.